Miércoles 20 de diciembre en este 2023, bienvenidos nuevamente de vuelta y felizmente estamos aquí en la transmisión del Srimad Bhagavatam Podcast en Krishna en tu casa. Y comenzamos hoy con el capítulo 3 o capítulo 2. No, el capítulo 2. Capítulo 2 del tercer canto. Un capítulo titulado Recordando a Sri Krishna. Así que sean bienvenidos y vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que este capítulo 2 va a ser una continuación, ¿sí? De algo que leímos. Vamos a retroceder un momento. No. Vamos a retroceder un momento el canto tercero para ver en el capítulo 1, el capítulo anterior, cómo es que Vidura se encuentra con Uddhava. Y Uddhava pregunta por el bienestar de los Yadus. Ustedes recordarán el bienestar de los Yadus. Pregunta por Krishna también. Y es así entonces como y vamos a identificar ese verso en particular. Aquí está hacia el verso 24, el capítulo 1. Hacia el verso 24 encontramos cómo Vidura se encontró por casualidad con Uddhava. Vidura le pidió después a Uddhava que le diera noticias de la familia de Sri Krishna, la personalidad de Dios. Recordemos que Uddhava era un primo de Krishna y tenía una relación familiar con Krishna. Y es por ello entonces que Vidura pide información acerca de él. Aquí tenemos entonces texto 25, capítulo anterior, capítulo primero. Es a partir entonces de este texto, es aquí donde encontramos el enlace con el capítulo que vamos a leer hoy. Tenemos aquí este enlace con el texto 25, en donde Vidura pidió que le dieran noticias acerca de la familia de Sri Krishna, la personalidad de Dios. Con ello en mente y recordando ese enlace, vamos entonces al capítulo 2, a leerlo. Vamos a leer hoy todos los versos. Es un capítulo que no crece mucho, se va a extender hasta 34 versos, a diferencia del anterior que se extendía un poco más. Y entonces vamos a comenzar. Capítulo 2, recordando a Sri Krishna. Texto 1. Sri Sukadeva Goswami dijo. A ver, Sukadeva Goswami es quien está narrando esta historia. Recordemos que él es quien está presentando a todas las personalidades aquí involucradas. Él es el narrador en este momento. Sri Sukadeva Goswami dijo: cuando Vidura pidió al gran devoto Uddhava que hablara acerca de los mensajes de la persona más querida, Sri Krishna, Uddhava no pudo responder de inmediato por la excesiva ansiedad que el recuerdo del Señor le producía. Texto 2. Ya en su infancia, Uddhava, a la edad de 5 años, estaba tan absorto en el servicio de Sri Krishna que cuando su madre lo llamaba a tomar el desayuno, no deseaba comer. Texto 3. Uddhava sirvió así al Señor continuamente desde la infancia, y en su vejez, esa actitud de servicio nunca se debilitó. Tan pronto como se le pidió que hablara del mensaje del Señor, de inmediato recordó todo lo referente a él, al Señor. Texto 4. Por un momento guardó un silencio absoluto y su cuerpo no se movió. Quedó absorto en el néctar del recuerdo de los pies de loto del Señor, con éxtasis devocional, y parecía que estaba sumergiéndose cada vez más en ese éxtasis. 5.
Vidura pudo observar que Uddhava tenía todos los cambios corporales trascendentales que produce el éxtasis total y que estaba tratando de enjugar de sus ojos, lágrimas de separación. Así pues, Vidura pudo entender que Uddhava había asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. Texto 6. El gran devoto Uddhava regresó pronto de la morada del Señor al plano humano y, enjugando sus ojos, despertó su reminiscencia del pasado y habló a Vidura con una disposición agradable. 7. Sri Uddhava dijo: Mi querido Vidura, el sol del mundo, Sri Krishna, se ha puesto, y la gran serpiente del tiempo se ha tragado ahora nuestra casa. Se ha tragado nuestra casa. ¿Qué puedo decirte de nuestro bienestar? Texto 8. Este universo, con todos sus planetas, es sumamente desafortunado, e incluso más desafortunados son los miembros de la dinastía Yadu, puesto que no pudieron identificar a Sri Krishna como personalidad de Dios, más de lo que los peces pueden identificar la luna. Texto 9. Los Yadus eran todos devotos experimentados, eruditos y expertos en el estudio psíquico. Además de eso, siempre estaban con el Señor en toda clase de diversiones, y aún así solo podían conocerlo como el único supremo que mora en todas partes. Texto 10. Las palabras de personas confundidas por la energía ilusoria del Señor no pueden desviar bajo ninguna circunstancia la inteligencia de aquellos que son almas completamente entregadas. Texto 11. Sri Krishna, que manifestó su forma eterna ante la visión de toda la gente de la tierra, llevó a cabo su desaparición quitando su forma de la vista de aquellos que no pudieron verlo tal como es, por no haber ejecutado la penitencia requerida. 12. El Señor advino al mundo mortal mediante su potencia interna, Yogamaya. Vino en su forma eterna, que es precisamente la idónea para sus pasatiempos. Esos pasatiempos eran maravillosos para todos, incluso para aquellos que estaban orgullosos de su propia opulencia, y hasta el propio Señor en su forma de Señor, y hasta para el propio Señor en su forma de Señor de Vaikunta. Así pues, su cuerpo trascendental, el cuerpo de Sri Krishna, es el adorno de todos los adornos. Texto 13. Todos los semidioses de los sistemas planetarios superiores, inferiores y medios del universo se reunieron ante el altar de sacrificio Raya Suya realizado por Maharaj Yudhishthira. Tras ver las hermosas características corporales de Sri Krishna, todos ellos consideraron que él era la más perfecta de todas las hábiles creaciones de Brahma, el creador de los seres humanos. A ver, me detengo aquí un momentito. En este capítulo entonces titulado Recordando a Sri Krishna, notamos como las palabras de Uddhava van dando, digamos, una descripción de diferentes características y también diferentes momentos en la vida, en aquel lapso de tiempo en el cual Krishna estuvo presente en la tierra. Y lo vamos a notar aquí entonces, desde este verso 13, aquí es donde me acabo de detener. Vamos a notar aquí ese orden cronológico, a una especie como de resumen, digamos, de las actividades de Krishna. En este verso 13
Vidura hace referencia al nacimiento de Krishna, la aparición como en ese momento. No, perdón, no hace referencia a la aparición de Krishna, sino más bien a la aparición de Krishna, sí, pero no es su nacimiento, sino más bien la aparición de Krishna es un pasatiempo, una historia bastante conocida, donde Krishna llega al altar de sacrificio de Maharaj Yudhishthira. Era sí, un evento súper gigante, un evento en realidad, digamos, estatal, de todo el Estado, organizado por el Estado, y Krishna llega allí y todo el mundo, todos los que estaban ahí presentes, son mencionados específicamente los semidioses en este verso, se dan cuenta de que Krishna, con solamente verlo, es evidente que Él es el Señor Supremo. Y de aquí en adelante, como dije, Vidura va a dar en sus propios recuerdos, se manifiesta en sus palabras, diferentes momentos de la aparición de Krishna mientras él estuvo en el planeta. En algunas ocasiones hay algunos momentos en donde sí hay un orden cronológico en este mismo recuerdo en el que él está trayendo. En otras ocasiones, digamos, se salta y se deja de lado ese orden cronológico, pero todo corresponde a las actividades de Krishna. Ok, sigo leyendo. 14, texto 14. Las doncellas de Braja, tras compartir con Krishna pasatiempos llenos de risas, dulces sentimientos e intercambios de miradas, se sentían muy angustiadas cuando Krishna las dejaba. Ellas solían seguirlo con sus ojos y en esa forma se sentaban con la inteligencia aturdida y no podían terminar sus deberes hogareños. La personalidad de Dios, el absolutamente compasivo, controlador, tanto de la creación material como la de espiritual, es innaciente. Pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y las personas que se encuentran influenciadas por las modalidades materiales de la naturaleza, nace tal como lo hace el fuego, acompañado por el Mahat Tattva. 16. Cuando pienso en Sri Krishna, cómo nació en la cárcel de Vasudeva, si bien él es innaciente, cómo fue a Braja alejándose de la protección de su padre y vivió allí de incógnito por miedo al enemigo, y cómo, a pesar de ser ilimitadamente poderoso, huyó de Mathura por temor. Todos esos desconcertantes incidentes me producen aflicción, dice Uddhava. Texto 17. Sri Krishna pidió perdón a sus padres por su incapacidad, la incapacidad de Krishna y de Balaram, de servir sus pies, por el hecho de estar lejos del hogar, por el gran temor que les infundía Kamsa. Krishna dijo, abre comillas, oh madre, oh padre, por favor, excúsennos por esta incapacidad. Cierran comillas. Todo este comportamiento del Señor me causa dolor en el fondo del corazón. 18. ¿Quién podría olvidar jamás haber olido siquiera una vez el polvo de sus pies de loto, los pies de loto del Señor? Simplemente con expandir sus cejas similares a hojas, Krishna ha dado el golpe mortal a aquellos que eran una carga para la tierra. 19. Tú has visto personalmente cómo el rey de Chedi, quien era Shishupala, logró el éxito en la práctica del yoga aunque odiaba a Sri Krishna. Hasta los verdaderos yogis aspiran a lograr ese éxito con gran interés mediante la ejecución de sus diversas prácticas. ¿Quién puede tolerar estar separado de él, de Krishna? Texto 20. Ciertamente otros, que eran guerreros en el campo de batalla de Kurukshetra, fueron purificados
por el violento ataque de las flechas de Arjuna, y mientras veían la cara de loto de Krishna, tan placentera para los ojos, alcanzaron la morada del Señor. 21. Sri Krishna es el Señor de todas las clases de tríos y es supremo en forma independiente por el logro de todas las clases de fortuna. Recibe la adoración de los sustentadores eternos de la creación, que le ofrecen los artículos de adoración, haciendo que sus millones de yelmos toquen sus pies. Por lo tanto, oh Vidura, ¿acaso no nos acongojamos nosotros, sus servidores, cuando recordamos que él, que Sri Krishna, solía presentarse ante el rey Ugrasena, que estaba sentado en el trono real, y solía presentar explicaciones a consideración del rey, diciendo, abre comillas, oh mi señor, decía Krishna, por favor, permítame que te informe. Cierra comillas. Texto 24. ¡Ay de mí! ¿Cómo voy a refugiarme en alguien más misericordioso que aquel que otorgó la posición de madre a una bruja, a Putana, a pesar de que era infiel y preparó un veneno mortal para que fuera chupado de su pecho? Texto 24. Yo considero que los demonios, que tienen una actitud hostil hacia el Señor, son mejores que los devotos, porque mientras luchan con el Señor, absortos en pensamientos hostiles, pueden ver al Señor transportado en el hombro por Garuda, el hijo de Tarksya, que es Kasyapa, y llevando el disco arma en su mano. Interesante este verso. Ya llegará el momento en el que lo estudiemos. 25. La personalidad de Dios, Sri Krishna, por las oraciones que le ofreció Brahma para que trajera bienestar a la tierra, fue engendrado por Vasudeva en las entrañas de su esposa Devaki, en la prisión del rey Boja. 26. Después, su padre, por temor a Kamsa, lo llevó a los pastizales de vacas de Maharaj Nanda, y allí vivió durante 11 años con su hermano mayor Baladeva, como una llama cubierta. Me detengo aquí un momento. Llegará el momento en el que vamos a leer y estudiar más acerca de este verso 26. Por ahora diremos nada más que al menos aquí en este verso se afirma que Krishna y Balaram vivieron 11 años en Vrindavana. A la edad de 11 años, entonces salen de Vrindavana para no volver más. Texto 27. En su infancia, el Señor Todopoderoso estaba rodeado por pastorcillos y por terneros, y así viajaba por la orilla del río Yamuna, a través de los jardines densamente cubiertos por árboles y llenos de las vibraciones de los gorjeos de los pájaros. Texto 28. Cuando el Señor manifestó sus actividades justamente apropiadas para la infancia, era visible únicamente para los habitantes de Vrindavana. A veces lloraba y a veces reía, tal como un niño, y mientras lo hacía, parecía un cachorro de león. 29. Mientras cuidaba de los hermosísimos toros, el Señor, que era el receptáculo de toda opulencia y fortuna, solía tocar su flauta y así vivificaba a sus fieles seguidores, los pastorcillos de vacas. 30. Los grandes brujos, que podían adoptar cualquier forma, fueron contratados por el rey de Bhoja, Kamsa, para matar a Krishna. Pero el Señor, en el transcurso de sus pasatiempos, los mató con la misma facilidad con la que un niño
rompe unos muñecos. 31. Grandes dificultades dejaron perplejos a los habitantes de Vrindavana, debido a que el líder de los reptiles, Kaliya, había envenenado cierta porción del Yamuna. El Señor castigó en el agua al rey serpiente e hizo que se alejara, y después de salir del río, hizo beber agua a las vacas y demostró que el agua se encontraba de nuevo en su estado natural. 32. El Señor Supremo, Krishna, deseó utilizar la opulenta capacidad financiera de Maharaj Nanda para la adoración de las vacas, y también quiso dar una lección a Indra, el rey del cielo. Así pues, aconsejó a su padre que realizara la adoración de Go, es decir, de la tierra de pastoreo y de las vacas, con la ayuda de brahmanas eruditos. 33. Oh ecuánime Vidura, el rey Indra, habiendo sido insultado su honor, derramó agua incesantemente sobre Vrindavana, y por ello los habitantes de Braja, la tierra de las vacas, se afligieron mucho. Pero el compasivo Sri Krishna los salvó del peligro con su paraguas de pasatiempo, la colina Govardhan. 34. En la tercera estación del año, el Señor disfrutó como belleza central de la reunión de mujeres, al atraerlas con sus canciones placenteras en una noche de otoño iluminada por la luz de la luna. Aquí termina el capítulo 2. Fin del capítulo. Podemos notar entonces como el Bhagavatam, que nos encontramos ahora en el tercer canto, como el Bhagavatam va construyéndose, digamos, si podemos decirlo así, como en este tejido en el cual eventualmente aparecen los pasatiempos de Krishna, o al menos un relato breve, como lo hemos encontrado aquí. Eventualmente aparecen estos relatos, eventualmente aparece ese mismo tejido, se vuelve mucho más técnico, mucho más a veces filosófico. A veces el mismo Bhagavatam nos presenta capítulos y secciones muy técnicas en cuanto a la creación del mundo material. Eso va a ocurrir también aquí en el canto tercero, donde se va a hablar de, por ejemplo, las diferentes fases del tiempo, las diferentes formas de medir el tiempo. Hay momentos en donde se va a dar una descripción bien detallada de cómo está diseñado el universo, con sus diferentes sistemas, sus diferentes planetas. En otras ocasiones se va a dar una explicación de cómo se crea el universo con sus diferentes capas, las diferentes medidas del universo. Y así como el tejido del Bhagavatam va formándose, de tal manera que el objetivo principal es que la persona, el lector, pueda quedar más inmerso en Krishna, el Señor Supremo. Y con esa lectura del Bhagavatam se solidifica, se establece en el corazón, como el mismo Bhagavatam lo dice, se establece en el corazón como un hecho irrevocable, usando las palabras del Bhagavatam. Ese es el objetivo. Que Krishna se establezca ahí y que el lector quede convencido, no solamente convencido en un sentido intelectual, sino que pueda saborear la dulzura del servicio a Krishna. Como aquí un poco Vidura también lo dice, alguien quien ha olido, ¿cómo fue que él dijo? O saboreado el olor, ¿cómo fue que dijo? Vamos a rastrearlo. Aquí está. Aquí en el texto 18, Uddhava decía que ¿quién podría olvidar jamás haber olido siquiera una vez el polvo de sus pies de loto? Busca entonces, el Bhagavatam busca irnos llevando ahí a que
el lector quede convencido y quede ahí instalado, digamos, en su corazón la dulzura por la experiencia propia de la persona, la dulzura de ser un sirviente del Señor Supremo, de realmente actuar como lo que es el alma, un sirviente del Señor. Y debido a esa experiencia personal, interna, la persona entonces queda establecida. Ya no hay forma ya no hay vuelta atrás, digamos, de esa experiencia. ¿Cómo sucede con todo, ¿no? Como naturalmente, y eso también es señalado por Krishna en la Gita, naturalmente cuando una persona encuentra una experiencia muy grata, las experiencias previas, o cómo podemos decirlo, ahora vamos a ir a la Gita para leer esto. Cuando alguien encuentra una experiencia muy grata o algo que le regala un placer muy grande, una actividad que le regala un placer muy grande, de manera inmediata y de manera natural, otras actividades que le regalan placeres menores pasan a un segundo plano y naturalmente uno se va a inclinar siempre por aquello que da un placer mayor. Y para que lo leamos de manera más, ¿cómo sería más acertada? En el capítulo 2, Krishna va a decir que Param Dristva Nivartante. Vamos a ver dónde vamos a localizar este verso. Texto 59 del capítulo 2. Krishna va a decir que Visaya Vinivartante Niraharasya Dehinam Rasavarjam Rasopyasya Param Dristva Nivartante. Nivartate. Krishna dice, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Este es el famoso y bastante conocido, bastante famoso verso 2.59 de la Gita, el verso del gusto superior. Krishna acaba de decir que un alma ordinaria, un alma condicionada, puede ser que esté apegada a ciertas cosas, ciertos placeres, ciertas cosas que le dan placer a sus sentidos, pero cuando ella encuentra un gusto superior, o sea, cuando ella encuentra placer en cosas espirituales, naturalmente se va desapegando de los placeres ordinarios, de los estímulos materiales. Y como dije, el Bhagavatam, entonces, con ese tejido, retrocediendo un poco, con ese tejido que el Bhagavatam va, como él se va componiendo, nos regala información de Krishna, como ahora lo estamos viendo, nos regala diferentes escenas en las cuales hay intercambios amorosos, en los cuales sí, la escena se vuelve más dulce, y nos regala a veces, como dije, conocimiento filosófico, pensamientos filosóficos bien profundos, bien intrincados, a veces descripciones del universo bastante detalladas. Y eso va entonces fortaleciendo la inteligencia del lector. Naturalmente se va fortaleciendo esa inteligencia a través de leer las perspectivas filosóficas del Bhagavatam, también su cosmovisión, el alcance que tiene la mente y la inteligencia de la persona se va expandiendo también. Como sabemos, una de las cosas que ocurre con el paso del tiempo mientras vamos madurando es que se expande también el alcance de nuestra inteligencia. Así como un niño no puede, no sé, su alcance no llega más allá, digamos, de su casa o de su ciudad, pero va creciendo y se expande más. El Bhagavatam también, con la lectura del Bhagavatam ocurre esa expansión, de tal manera que el lector alcanza a abarcar toda la creación en su cosmovisión. Ya no solamente piensa en términos planetarios ni universales, sino en toda la cosmovisión, en toda la creación material que abarca muchos universos, incluso en toda, un poco más todavía, toda la creación espiritual. Eso va ocurriendo con la lectura del Bhagavatam. Y aquí en este capítulo se ha dejado de lado la parte técnica y nos vamos a centrar en ello en este mes aproximadamente. Al menos en lo que queda en estos próximos aproximadamente unos
¿cuánto? Unos 30 días. Centrarnos en Krishna, en diferentes pasatiempos de Krishna. Recordar nosotros también, partiendo del título de este capítulo, nos va a también dar chance a nosotros para recordar diferentes incidentes y adentrarnos un poco más en los pasatiempos de Krishna. Eso es lo que nos espera para este capítulo, con la idea de conocerlo más a Krishna y con la idea de acercarnos un poco más a la dulzura del servicio devocional para quedar más establecidos todavía. Muy bien, eso vamos a decir. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.